El futuro de Spider-Man parece ya estar definido, al menos el de su próxima película, ya que el tráiler de Brand New Day simplemente rompió todos los récords de visualizaciones en 24 horas, estamos hablando de casi 720 millones de vistas, y ahora ya supera los 1.000 millones, superando el récord anterior que tenía GTA 6, que solo había alcanzado 475 millones. La diferencia es gigantesca. Sí, a pesar de años complicados, el regreso de una gran franquicia siempre es esperado por el público en general. Y después de haber analizado cada detalle de este tráiler, les propongo que nos enfoquemos un poco más en detalle en lo que realmente le espera al personaje en los próximos años. Porque, recuerden, Sony no es del tipo que deja pasar mucho tiempo entre cada película del Hombre Araña. La primera trilogía de Sam Raimi lanzó sus 3 películas entre 2002 y 2007. Para el sorprendente Hombre Araña, fueron 2 películas en 2 años, 2012 y 2014. Y cuando Tom Holland tomó el relevo, el mismo ritmo, de regreso a casa, salió en 2017, lejos de casa en 2019 y sin camino a casa en 2021 a pesar del COVID. Así que esperen ver mucho de Spider-Man en los próximos 6 años, antes de que seguramente Tom Holland deje la franquicia. Pero entonces, ¿qué Spider-Man? ¿Qué enemigo? ¿Y cómo va a impactar realmente este Brand New Day en la vida de Peter Parker? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Obviamente, como ya es costumbre, ahora entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito. ¿Genérico? El renacimiento de Spidey, como les decía en la introducción de este video, desde que Sony adquirió los derechos del amigable vecino Spider-Man, el estudio nunca ha dejado pasar mucho tiempo entre 2 películas de Spider-Man, incluso cuando se había iniciado un reinicio total. Sin embargo, ya han pasado 5 años desde la última película del Peter de Tom Holland. 5 años en los que Tom se tomó el tiempo para recuperarse de esa primera etapa como Spider-Man, pero también para renegociar su contrato y estar mucho más involucrado en el proceso de creación. Porque él lo sabe, aunque su trilogía fue un enorme éxito en taquilla, su Spider-Man es muy criticado. Y con razón, la visión de Jon Watts, el antiguo director encargado de La Araña, enfocó voluntariamente a Peter en un universo adolescente, lejos de los grandes hitos de los cómics. Sin Harry Osborn, una MJ transformada en Michelle Jones y la mayoría de los grandes villanos desperdiciados en una aventura multiversal que al final resultó bastante decepcionante. En resumen, el Spider-Man del MCU necesitaba enderezar el rumbo y Tom Holland ahora quiere darle a los fans lo que realmente quieren. Por eso, hoy en día es coproductor de todas sus películas. Incluso ha dicho que pasó días enteros en los foros de Reddit para entender realmente qué es lo que les importa a los fans. ¿Y quién mejor para acompañar este cambio que un director visionario como Destin Daniel Cretton? Fue durante la CinemaCon de 2025, hace exactamente un año, que se reveló el título Brand New Day. Pero también, en ese momento, el director le hizo una verdadera declaración de amor al personaje, prometiendo que su película será audaz, respetuosa con el material original y que retomará las viñetas más bellas de los cómics. Y a juzgar por el tráiler, ya podemos decir que cumplió su promesa, lo cual también era un reproche que se le hacía a Jon Watts, una dirección, por decirlo amablemente, demasiado tímida. En fin, el equipo de Tom Holland y Destin Daniel Cretton es tan fuerte y está tan bien gestionado que Kevin Feige decidió dejarles trabajar sin una supervisión estricta, para que él mismo pueda concentrarse en Doomsday. Prueba de que todos están extremadamente confiados en esta película. Sadie Sink, ella misma, declaró que fue el rodaje más tranquilo en el que había trabajado, probablemente la primera vez en años para una filmación de Marvel. Pero entonces, ¿qué nos está preparando Tom Holland? Bueno, se rumora que él habría firmado un contrato para 6 apariciones. Es una información que hay que tomar con reservas, ya que es algo vieja y no hemos tenido muchas noticias desde entonces. Otra información que debería cambiarlo absolutamente todo, ya que en las negociaciones con Sony podría ser que Marvel ahora tenga el derecho de usar todo el lore de Spider-Man que antes estaba bloqueado por el SSU de Sony. Eso también hay que tomarlo con pinzas. Pase lo que pase, una cosa es segura, el actor vuelve, como mínimo, para una nueva trilogía, como él mismo lo dice, un renacimiento total del personaje. Un nuevo comienzo después de lo que sufrió tras No Way Home. La película se siente como un nuevo comienzo en cuanto al tono. Creo que lo que está viviendo Peter Parker después de Spider-Man No Way Home es realmente profundo y único dentro del género de superhéroes. Él debe avanzar y no retroceder. Y van a entender que eso es muy importante para lo que viene. Es como si estos 5 años que nos separan de la saga Home de Jon Watts fueran una especie de reinicio suave, como el que va a experimentar todo el MCU en los próximos 2 años. Pero ¿cuáles podrían ser los otros 3? Entonces, ya todo parece indicar que él no formará parte de Avengers Doomsday, ni él ni nadie de su película. De hecho, el Spider-Man de Doomsday debería ser Tobey Maguire. Pero ya se oficializó que él y su D-Sync sí estarán de regreso para Secret Wars, y eso, en un papel muy importante. Pero eso, vamos a tomarnos el tiempo para discutirlo, así que quedarían 2 apariciones.
Y antes de imaginar lo que sigue, tenemos que volver a hablar de Brand New Day. Brand New Day. Hay que darse cuenta de que el Peter Parker del MCU nos fue presentado hace ya 10 años. En 2016 es reclutado por Tony Stark para combatir a los Avengers. Nada más que eso, después es llevado a su primera película, donde descubrimos a un Peter diferente de lo que siempre hemos conocido en la pantalla. Un adolescente en la preparatoria con un traje hecho con la tecnología de Stark, que debe aprender que no es el traje lo que hace al héroe, ¿ok? Eso no funciona. Voy a necesitarlo por cuánto tiempo. ¿Para siempre? ¿No entiendes que es todo lo que tengo? No soy nada sin este traje. Si no eres nada sin ese traje, no deberías tenerlo. Está bien. Hasta cierto punto, ¿por qué no? Fue interesante, solo que su personaje se quedó atrapado en el círculo de los Vengadores y nunca logró salir de ahí. En Infinity War se convierte en un Vengador. En el espacio, pelea contra Thanos y luego, como todos los demás, termina en una batalla gigantesca contra alienígenas, con el traje Iron Spider de Stark. Todo eso antes de sus 18 años y no se detiene ahí. John Watts luego decide sacarlo de Nueva York para luchar contra una supuesta amenaza interdimensional en toda Europa, siempre vinculándolo con la tecnología de Stark y aún sin estar en Manhattan. Sony luego nos hace creer que veremos a Venom para finalmente sumergirlo en una guerra multiversal, donde por fin tenemos villanos icónicos del lore, pero que regresarán a sus mundos y ya no podrán ser utilizados nunca más. Bueno, en teoría, porque ahora Peter fue reiniciado por el hechizo de Strange. Todo ese universo extraño, un poco improvisado por Sony, ahora pertenece al pasado. Y ese es justamente uno de los mensajes principales del tráiler de Brand New Day. Sí, Peter está solo, y ahora Spider-Man es su identidad principal. Los eventos de No Way Home lo traumatizaron. 4 años después, todavía tiene esa carta que le había escrito a MJ, a quien le había prometido volver por ella. Él lo sabe. Un gran poder conlleva grandes responsabilidades, y la primera de ellas es no poner en peligro a las personas que lo aman. Por eso creo que la primera evolución del personaje ocurre en la vida personal de Peter. Tal vez lo sepan, todas las películas del MCU tienen un nombre clave de producción. Un nombre que, muy a menudo, oculta un significado relacionado con la trama, que generalmente entendemos después. Por ejemplo, Capitán América, uno se llamaba Frostbite, en relación con la congelación de Capitán América. Civil War, por su parte, se llamaba Sputnik, en relación con la Guerra Fría y los rusos. En fin, el de Brand New Day probablemente hace referencia al cómic Spider-Man Azul, un excelente cómic que les recomiendo. En este, Peter, casado con MJ, recuerda con nostalgia la época en la que se enamoró de Gwen Stacy, su primer amor. Y cómo ella, debido a sus acciones, fue asesinada por el Duende Verde. Es una historia sobre avanzar, sobre no quedarse atrapado en un pasado traumático. Sé que el tráiler insiste mucho en el regreso de MJ a Nueva York, pero Tom Holland, en una entrevista, hace hincapié sobre todo en el renacimiento del personaje, en el impacto real que No Way Home tuvo en él. Es una película sobre la transición entre la adolescencia y la vida adulta, y creo que ese es el verdadero tema de la película. A través de los poderes de Peter, pero también potencialmente los de Sadie Sink, se trata de esa transición, cómo dejar atrás tu pasado sin convertirte en un monstruo consumido por tus traumas. Y no creo que el futuro de Peter sea con MJ. Pero sí, obviamente, volver a poner a Zendaya en el tráiler es, ante todo, una estrategia de marketing. ¿Qué sentido tendría en arrancarla de su nueva vida, obligarla a dejar a su nuevo novio por egoísmo? No, eso no es lo que quieren transmitirnos Destin, Daniel Cretton y Tom Holland. De hecho, hay un rumor sobre una misteriosa vecina rubia que llegaría a vivir al mismo piso que Peter, una actriz cuyo nombre aún no se ha filtrado. Posiblemente una nueva, Gwen Stacy, que sería presentada para ocupar el lugar de Mary Jane en la vida de Peter. Así que creo que esta película realmente se va a centrar en este renacimiento, mientras insinúa muy claramente lo que viene después, empezando por el tono. Marvel lo entendió. Spider-Man pertenece a Nueva York, a la calle, al combate a nivel de calle. Sin embargo, las amenazas del MCU siempre han sido pensadas para los Vengadores. Los héroes no combaten realmente el crimen cotidiano, todos se enfrentan a enemigos superpoderosos, planetarios o incluso completamente galácticos. Incluso Moon Knight, que en los cómics es de nivel callejero, termina enfrentándose a dioses egipcios sobre pirámides. Por eso la introducción de Daredevil y el reenfoque de Peter son esenciales para el futuro del MCU, porque ellos se van a convertir en los pilares del arco, nivel callejero. Después de Secret Wars, como se ve en el tráiler, aparecen muchos nuevos enemigos mejorados. Surge una nueva amenaza en Nueva York y alguien los está equipando. Sabemos que Marvin Jones 3 es el nuevo Tombstone del MCU y que su papel será central en la nueva trilogía. Sin embargo, el tráiler no muestra ninguna imagen de él por ahora. Nos muestran principalmente al DODC y a sus villanos mejorados. Y sin embargo, la sinopsis nos dice claramente que las responsabilidades se intensifican. La presión provoca una transformación física sorprendente que amenaza su existencia. Mientras tanto, una extraña nueva ola de crímenes da origen a una de las amenazas más temibles a las que jamás se haya enfrentado. Y les recuerdo a qué ya se ha enfrentado: Thanos, los Vengadores, los 5 Siniestros.
Sí, no eran 6. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No creo que se trate de Tombstone, solo es un jefe de pandilla mutado. Todavía no sabemos quién equipa a estos criminales. Yo sigo apostando por el DODC, porque vemos a McGargan, el futuro escorpión, salir de un helicóptero Black Hawk vestido de prisionero con una sonrisa en el rostro. Un helicóptero militar utilizado por el gobierno estadounidense, y el lugar del aterrizaje coincide con la explosión que se ve en el tráiler. Y no olvidemos que el DODC es ante todo una organización gubernamental que claramente se ha militarizado. Así que, bueno. Por cierto, un pequeño detalle importante. En la sala de spoilers notamos que la escena donde escanean a Spider-Man no es para nada un análisis de su mutación. Como lo deja creer el tráiler, simplemente es el arco de entrada del DODC, que analiza a las personas para determinar si son o no superhumanos. Y todos pasaron por alto un detalle importante. Todavía tiene sus lanzatelarañas, así que no, todavía no ha mutado. Es el momento en que conoce al director del DODC para hablar sobre la fuga del personaje de Sadie Sink. En fin, creo que Tombstone no estará plenamente involucrado en esta película, o al menos no será el enemigo número 1 del que habla la sinopsis. Sobre todo porque si se supone que será uno de los antagonistas principales de la futura trilogía, tiene sentido que aquí se mantenga en segundo plano, que no se ha derrotado desde la primera película. Creo que ya está presente, pero en las sombras, posiblemente aprovechando las consecuencias de la película para convertirse en el nuevo jefe de la mafia. Y quizá aprovechando a estos criminales mejorados, reclutándolos o simplemente equipándolos, pero sin ser desenmascarado de inmediato. No, Brand New Day todavía no es una película sobre la criminalidad neoyorquina, existe como telón de fondo, pero no es el tema principal de la película. Porque Peter todavía no es ese hombre araña, como les decía, esta película va a centrarse ante todo en el renacimiento de Peter. Un Peter que se ha encerrado tanto en su identidad de hombre araña que literalmente empieza a mutar en araña, la evolución de Peter. Muchas especulaciones nos indican que el DODC estaría cazando mutantes y que el personaje de Sadie Sink sería una de las más conocidas, Jean Grey. De hecho, empiezan a circular rumores de que habría otros mutantes en esta película, posiblemente también encerrados por el DODC. Pero hay que hacer una diferencia entre mutantes y mutados. Los mutantes nacen con el gen X, son capaces de evolucionar hasta convertirse, algunos de ellos, en mutantes omega. Peter no es un mutante, es un mutado, ya que obtuvo sus poderes a través de la mordida de una araña genéticamente modificada. Lo que él atraviesa aquí no es una mutación en el sentido de los mutantes, sino más bien una evolución, y esta evolución, a diferencia de la de los mutantes, no es irreversible. Aún no sabemos cómo se va a desarrollar esta transformación física. Quizá precisamente porque se olvida totalmente de sí mismo en su papel de Spider-Man, pero esta idea sigue siendo coherente con lo que vemos en el tráiler. Está cambiando poco a poco. Les he escuchado hablar mucho sobre el arco de Spider-Man, el otro, que ilustra perfectamente esta evolución. Peter desarrolla nuevas habilidades, producción orgánica de telaraña, visión nocturna, fuerza aumentada, control de las arañas e incluso aguijones ocultos en sus muñecas. Atributos muy particulares que Marvel podría decidir integrar aquí, porque hasta ahora Peter dependía enormemente de la tecnología Stark para existir en las películas de los Vengadores. Estas evoluciones podrían ser una manera de hacerlo más autónomo, sobre todo para prepararlo para desafíos como Secret Wars. Muchos, incluyéndome a mí, esperaban una evolución relacionada con el simbionte, como en Secret Wars de 1984. Por fin con un traje negro. Pero con este tráiler cada vez creo menos en eso. Esta evolución actual ya le da habilidades cercanas a las del simbionte. Y, sobre todo, viene acompañada de un cambio de comportamiento. Se nota más agresivo, más inestable, especialmente en la escena de la prisión. Es una etapa que ya atravesó después de la muerte de la tía May y que aquí parece revivir de otra forma. Por eso, personalmente, me cuesta imaginar que Marvel le haga repetir exactamente lo mismo con el simbionte. Sí, la escena con los ojos negros sembró la duda, pero si lo miras bien, no son completamente negros, tienden más bien al rojo sangre, y eso cambia muchas cosas. Primera posibilidad, su mutación en The Other. Justo antes de su muerte, Peter se vuelve casi monstruoso para proteger a MJ, y sus ojos toman exactamente ese tono. Así que simplemente estaría relacionado con su transformación. Segunda posibilidad, más audaz, Jean Grey, una Jean que aún no domina completamente sus poderes, ya influenciada por el Fénix y que podría tomar posesión de Peter. Ya hemos visto este tipo de efecto en X-Men 3 con Famke Janssen y podría tener sentido en la película, porque dice que Sink es el segundo personaje más importante del elenco, y hay muchas posibilidades de que sus trayectorias estén relacionadas. Ambos atraviesan lo mismo, una evolución de sus poderes que no comprenden y que los aterra, un paralelismo que terminará por unirlos para no caer en el lado equivocado. En la escena con los agentes del DODC, vemos que la presencia pasa de una mente a otra para escapar. Entonces, claro, no es la manera clásica en que funcionan los poderes de Jean. Pero aquí hablamos de una Jean que ha evolucionado sin Xavier, una Jean que aprende sola y por supuesto de manera imperfecta. Así que sí, eso puede explicar este uso inestable de sus poderes. Y eso podría ser el origen de todo el caos de la película. Especialmente con Bruce Banner en el tráiler, lo escuchamos hablar con Peter sobre una mutación del ADN que podría ser muy peligrosa.
Banner ahora es profesor en la Empire State University, la universidad que solo existe en los cómics, y que suele albergar a investigadores que a menudo están relacionados con Spider-Man, como el Dr. Connors o el Dr. Octopus. Aquí, Banner enseña la red cuántica cromodinámica. No voy a entrar en detalles, porque incluso para mí que he estudiado el tema es demasiado complejo. Pero, básicamente, es la ciencia de lo que mantiene unidos a los átomos. Podemos imaginar que Banner la estudia para entender cómo su cuerpo puede transformarse en Hulk, cambiar completamente de forma, y así como esta matriz actúa por mutación, especialmente gamma. En fin, creo que Banner es importante en esta película para empezar a explicarnos este principio de mutación. Cómo, tal vez, el chasquido de Thanos aceleró esta mutación a través del gen X. Es claramente un primer indicio, pero no creo. También le corresponde a él explicar la llegada de los mutantes, y probablemente así es como los va a conocer y todo se va a descontrolar. Se ve claramente que ella es capaz de entrar en la mente de las personas. ¿Y si, en su interacción, ella lograra entrar en el subconsciente de Bruce y ahí se encontrara con una mente fragmentada? Entonces, podría liberar a Hulk sin querer, a pesar del dispositivo que lleva puesto, al despertar una personalidad que ha estado encerrada durante años. Eso explicaría completamente su regreso al modo salvaje. Bueno, me estoy desviando un poco. Volvamos a Peter. Muchos imaginan una transformación en Man Spider, pero personalmente no lo creo realmente. Su evolución es biológica, pero sobre todo simbólica. De hecho, la imagen ha estado circulando y me la han enviado mucho, pero si la miramos bien, no viene de Brand New Day, aparentemente proviene de una escena eliminada de Spider-Man 2 de Sam Raimi. Y se nota claramente en los autos de policía que no corresponden a los de la película, sino claramente a los de un Nueva York de hace 20 años. Así que Peter evoluciona en una película donde debe aprender a controlar sus instintos y a no dejarse llevar. Es una etapa clave hacia la adultez. Pero la verdadera pregunta ahora es, ¿a dónde nos lleva todo esto? Sabemos que Brand New Day ocurre 4 años después de No Way Home, lo que lo sitúa ya sea en 2028, en el momento de los eventos de Thunderbolt, o en 2029, justo antes de Avengers Doomsday. Y sí, realmente espero que después de Secret Wars volvamos a una cronología que siga nuestra época, porque este jueguito empieza a volverse realmente complicado. En fin, Marvel y Sony hicieron un trabajo increíble para mantener la mayor cantidad de secretos alrededor de la película. Como resultado, es extremadamente difícil imaginar cómo va a terminar todo esto. Pero una cosa es segura hoy en día, ninguno de estos personajes aparecerá en Avengers Doomsday. Sin embargo, Tom Holland y Sadie Sink ya están confirmados para Avengers Secret Wars. Y si creemos en la filtración de los artes conceptuales del año pasado, Hulk también debería estar presente. Así que definitivamente habrá que llevar a todos estos personajes hasta ese punto, pero no solo eso. Incluso creo que ellos serán parte de los que no serán afectados por el borrado de memoria relacionado con Doom a través de la creación del Battle World. Entonces, tenemos dos posibilidades. La primera es la del Raft en los cómics. En Secret Wars, una parte de los héroes y villanos sobrevive a la última incursión gracias a unas balsas. Y justamente, un rumor indica que la prisión del Raft, que literalmente significa balsas en inglés, podría ser utilizada por Reed Richards como un búnker multiversal, un poco al estilo de Marvel Zombies. Así que podríamos imaginar que al final de Spider-Man, Peter, Jean y Hulk sean arrestados por el DODC y encerrados ahí. Eso explicaría tanto su ausencia en Doomsday como su regreso en Secret Wars. La segunda posibilidad sería una enorme incursión en el set de Nueva York al final de Brand New Day. Sabemos que un equipo se va a quedar en la Tierra. Durante la última incursión en Doomsday, posiblemente frente al universo 828 de los Cuatro Fantásticos o al 838 de Multiverse of Madness, entonces podríamos imaginar una escena postcréditos de Doomsday, donde Peter, Jean y Hulk atraviesan un portal para unirse a los demás héroes. O incluso Jean, que podría protegerlos para evitar la lobotomización de Doom. Pero honestamente, me inclino mucho más por la primera opción, que en este caso mantendría un mejor suspenso. En cualquier caso, Peter terminaría en el Battle World, un mundo con apariencia medieval. Lo que explica inmediatamente por qué necesitará telarañas orgánicas, porque allá no hay laboratorio. En Secret Wars 1984, justamente se queda sin telarañas, después de haberle dado sus lanzatelarañas a Reed Richards, quien los combina con la armadura de Iron Man para salvarlos de un derrumbe. Así que no me pregunten por qué eso hace la armadura más poderosa. Así es como sucede. Solo necesitaban una excusa para quitarle sus lanzatelarañas, ya que, después, Peter se fabrica un nuevo traje con una máquina alienígena. Y es ahí donde aparece por primera vez el traje negro, que en realidad es un simbionte. Un traje viviente que genera sus propias telarañas y hace que Spider-Man sea temible, verdaderamente eficaz. Y también por eso creo que esta adaptación se vuelve cada vez menos probable. Darle telarañas orgánicas en Brand New Day, hacerlo pasar por una fase agresiva, ya se parece a lo que aporta el simbionte. Entonces, da la impresión de que tal vez no tienen la autorización para introducir a Venom de inmediato. De verdad espero estar equivocado, pero honestamente esto pinta mal.
A pesar de su ausencia en Doomsday, varias fuentes indican que Peter será extremadamente importante en Secret Wars. Y eso es coherente, ya sea en la versión de 1984 o, sobre todo, en la de Jonathan Hickman en 2015. Viene del universo Ultimate y es descubierto por el Sheriff Strange mientras se esconde en una balsa. Strange entonces lo lleva a su guarida, donde hay una segunda balsa. Miles lo ayuda a abrirla y de ahí salen los Vengadores, entre ellos Peter Parker. Juntos, son enviados por Reed en una misión de infiltración para descubrir la fuente de los poderes del dios emperador Doom. Con la ayuda de Valeria, encuentran una trampilla bajo el castillo y descubren al hombre molécula, abandonado a su suerte. Miles entonces le ofrece una hamburguesa de hace 8 años que Owen acepta. Se crea un vínculo de confianza entre ellos y Wilson le revela toda la verdad. Él es la fuente de todo, todos los poderes de Doom. Esta revelación cambia completamente las cosas para lo que sigue. Luego participa en el asalto al castillo, un momento clave que permite a Reed recuperar los poderes de Doom. Gracias al hombre molécula, lo que le permitirá luego reconstruir el multiverso. Y para agradecerle a Miles por esa famosa hamburguesa, el hombre molécula trasladará a Miles y a toda su familia al universo 616 junto a Peter. Bueno, esa es la historia principal de los cómics, pero también existe otra historia relacionada con Spider-Man en el Battleworld, la de Spider Island en Battleworld. Y cada una de estas regiones representa un evento de los cómics que ocurrió de manera diferente, con una multitud de variantes, una especie de gran ¿qué pasaría si...? Una de ellas es Spider Island, una zona en la que la Reina Araña ganó y transformó a todos los habitantes, pero también a los héroes en hombres araña. Y en esta versión, ella ya ha triunfado sobre una variante de Peter, a quien conserva como trofeo. Agente Venom, Visión y Mujer Araña forman un equipo para ir a rescatarlo. Un equipo compuesto por un capitán infectado por un virus hombre lobo. Lagarto, una capitana Marvel infectada por un virus Morbius y un Tony Stark infectado por un virus del Duende Verde. Gracias a un antídoto relacionado con su sangre, Peter logra finalmente liberar a Nueva York y consigue vencer a la Reina Araña. En resumen, aquí tenemos dos historias que podrían ser adaptadas e incluso combinadas. Porque, si regresamos a la base de Secret Wars, los héroes son salvados de Doom y dispersados por Strange en los 4 rincones del Battleworld. El objetivo es reunir un ejército para levantarse contra el dios emperador. Así que podemos imaginar que Peter sea enviado a Manhattan lié a l'intrigue de Spider-Island. Que allá, él se reencuentra con sus compañeros, Spider-Man de No Way Home. De hecho, es un rumor que cada vez suena más fuerte. Solo que, al principio, él estaría en contra de Tom Holland, y por lo tanto, pelearía contra Tobey y Andrew en esta película. Es ahí donde la presencia de Sadie Sink no sería algo trivial. De hecho, creo que estos poderes van a ser esenciales, especialmente para devolverles la memoria a los héroes que van a encontrar y que tendrán que convencer de unirse a la lucha. De hecho, eso es exactamente lo que vemos en el run. House of M. Wanda crea ahí una utopía en la que cada quien vive la vida con la que siempre ha soñado. Y Wolverine, acompañado de la joven Leila Miller, va a despertar a los héroes, uno por uno, devolviéndoles instantáneamente los dolorosos recuerdos de su verdadera vida. En resumen, podríamos tener un equipo sumamente interesante, un equipo que aún no tiene a Jean completamente controlada, dejando a Charles Xavier el papel de formarla. Después de Secret Wars, pero una pregunta sigue en el aire. ¿Van a aprovechar Secret Wars para integrar a Miles Morales, como en los cómics? Personalmente, de verdad lo espero. De hecho, Tom Holland habló de eso en una entrevista, sin que siquiera le preguntaran. Después de haber sido guiado por Robert Downey Jr. durante Civil War, a él le gustaría ahora acompañar a un joven actor en el papel de Miles Morales. Si hubiera tenido la oportunidad de traer a Miles Morales a mi universo de Spider-Man y al MCU, me gustaría hacer por un chico joven lo que Downey hace por mí. Y todos sabemos muy bien que Tom es incapaz de guardar un secreto. Estaba leyendo lo que... Pensé que era un guión falso porque decía algo como Spider-Man está en el espacio. Entonces, obviamente, hay algo de verdad detrás de todo esto. Él sabe algo que no puede decirnos. Pase lo que pase, Sony le prohibió a Kevin Feige usar a Miles hasta que la trilogía de Spider-Verse estuviera terminada. Pero si vemos el calendario, Beyond the Spider-Verse se estrena el 21 de junio de 2027 y Secret Wars, por su parte, se estrena el 15 de diciembre de ese mismo año. Yo digo esto sobre todo porque todos vimos a Caleb McLaughlin entrenando físicamente después del final de Stranger Things, y de todas formas, tengo la impresión de que Marvel no va a resistirse a la idea de reunirlo con Sadie Sink, en la película de superhéroes más grande jamás realizada. Me gustaría ser un superhéroe, me gustaría interpretar a Miles Morales, porque todos me dicen, oh Dios mío, tú lo interpretas, me gustaría interpretarlo, pero no he escuchado nada. No me gustaría Miles Morales. ¿No puedo decir eso? No puedo decir eso, no sería genial. Es el camino en el que Dios quiere que esté. Me gustaría interpretar... Pero ya veremos. Bueno, todo esto, eso solo nos deja 2 películas para Tom Holland. Y la verdadera pregunta ahora es, ¿qué van a hacer después con el futuro de Spider-Man?
Marvel acaba de agregar nuevas fechas para 2028 y 2029 y parece que ya está retractándose de su promesa de limitar la cantidad de estrenos para volver a 3 películas por año. Después de Secret Wars, ahora tenemos fechas reservadas en mayo, julio y diciembre de 2028, así como nuevamente en mayo y julio de 2029. Entonces, hay muchas opciones posibles para esos estrenos. Ya sea Black Panther 3, la película de los X-Men que ya está en producción, pero también Deadpool 4, Shang-Chi 2, Thor 5, Los Cuatro Fantásticos 2, en fin, toda una serie de secuelas que van a lanzar esta fase 7. Pero no hay que olvidar una cosa. Las películas de Spider-Man no forman parte de esta lista, ya que son producidas por Sony. Y como les decía en la introducción, Sony Entertainment suele no espaciar demasiado sus producciones relacionadas con el Hombre Araña. Así que podemos imaginar fácilmente que un Spider-Man 5 salga en medio de estas nuevas fechas, quién sabe, tal vez incluso en 2028. Y parece que Destin Daniel Cretton ya está a cargo. Para lo que sigue. Secret Wars siempre ha tenido como objetivo crear un mundo donde todos los héroes finalmente estén reunidos, un mundo similar al de los cómics. Pero los eventos de este arco multiversal están un poco fuera del tiempo, como si nunca hubieran ocurrido. Para la mayoría de los héroes, les recuerdo que se llama Guerra Secreta. Solo algunos héroes tendrán recuerdos de lo que realmente pasó, y no creo que Peter sea parte de eso. En otras palabras, sí, en Spider-Man 5 tendremos a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men, que ahora formarán parte de su universo, pero retomamos directamente los eventos post-Brand New Day, avec peut-être enfin relacionados con la historia de Spider-Man, con Tombstone, tal vez la continuación del dios DC, pero sobre todo, posiblemente una Nueva York con Oscorp y la aparición de muchos villanos míticos de Spidey. De regreso al universo 616, gracias a Secret Wars. No voy a repetir la teoría de aquel que permanece, que creó su propio flujo temporal eterno, eliminando a muchos personajes del universo principal. Pero este gran reinicio también servirá para eso. Y cuando pregunten, pero esperen, ¿no había Oscorp? Les responderán, Secret Wars, y con eso basta, porque antes de Secret Wars no había X-Men, ni tampoco Cuatro Fantásticos. Secret Wars. Así que hay muchas posibilidades de que todo lo que se establezca para la película continúe. La mayor pista que tenemos hasta ahora es la aparición de Tombstone como el nuevo jefe de la mafia neoyorquina. Pero una mafia que ha evolucionado desde la próxima caída de Fisk. Ahora, el crimen de individuos mejorados será bastante común, especialmente con un jefe que él mismo está modificado genéticamente. Para recordar, Tombstone es un ex asesino a sueldo que padece albinismo hasta el día en que es expuesto a una toxina de Oscorp. Transformando completamente su piel, se vuelve tan duro como la piedra, resistente a casi todo. Su fuerza se multiplica, al igual que su resistencia. Entonces, se convierte en uno de los gánsteres más temidos de Nueva York. Así que podemos imaginar perfectamente que, en el MCU, él mismo forme su propia guardia de supervillanos, probablemente adaptando en el futuro la saga Gang Wars. Les hablé de esto en el video de análisis del tráiler, pero en los cómics, después de la caída de Fisk, muchos jefes de pandillas buscan tomar el poder, y todo comienza con un intento de asesinato de Tombstone. Pero creo que esos eventos llegarán un poco más tarde. Primero hablemos du métavillain que nous connaissons déjà. Mac Gargan. El Escorpión, esa es una de las primeras pistas para el futuro. Vemos en el tráiler que Escorpión va a tener importancia en la película. De hecho, los insiders nos dicen que llegó para quedarse. Y fíjense que el actor Michael Mando insinuó hace unos meses en Instagram su regreso, pero no con cualquier cosa. Después de varias historias con juguetes de Escorpión o imágenes insinuando su regreso al papel, Mando terminó compartiendo 2 historias con otro villano muy conocido. Sí, lo sé, les dije que había pocas posibilidades de que Venom fuera realmente adaptado. Pero esperen, no creo que le vayan a dedicar una película entera al estilo de un Spider-Man 3, donde corrompe a Peter. Sin embargo, tampoco creo que se arriesgarían a cometer el mismo error que la trilogía de Venom si el personaje llegara a unirse al MCU. Porque Venom, y sobre todo su diseño, están inspirados principalmente en la fusión con Peter. En los cómics, Mark Gargan se fusiona con Veneno después de la muerte de Eddie Brock. Un mafioso compra el simbionte para curar a su hijo, un poco como en el videojuego, pero este termina siendo atraído por Gargan debido a su odio. Así obtenemos una versión de Venom sin ningún límite. Canibalismo, furia, asesinato, el simbionte refleja la naturaleza de su huésped, y si el futuro del simbionte pasara primero por Gargan antes de llegar a Peter, ¿quién, en lugar de caer en la violencia, lograría canalizarlo? Para luego terminar en un Eddie Brock con una versión de antihéroe, una manera de no repetir el arco clásico de Peter, que cae una vez más en la agresividad con Tom Holland. Habrá que ver, otra teoría muy comentada en estos días es la del Chacal. De nombreux insiders pensent que le Chacal podría aparecer en Spider-Man Brand New Day o incluso ser el villano oculto. Para recordar, el Chacal es la identidad del profesor Miles Warren, un biólogo que enseña en la Empire State University, donde estudia Peter. Desarrolla una obsesión romántica por una de sus estudiantes, Gwen Stacy, y cuando el Duende Verde la mata, literalmente se hunde en la locura.
Culpa a Spider-Man por no haberla salvado y entonces adopta la identidad del Chacal para destruirlo. Ahí es donde comienza la saga de los clones, una saga muy controvertida, ya que es muy larga y a veces difícil de seguir. En resumen, el Chacal primero clona a Gwen, que ya estaba muerta, y luego a Peter Parker, hasta el punto de hacer dudar a todos, tanto a los lectores como a Peter, sobre la identidad del verdadero Peter. Entre él y sus clones, su clon principal, Ben Reilly, terminará convirtiéndose en el Scarlet Spider. Así que, sinceramente, yo no veo para nada que esta saga sea adaptada tal cual. Primero, porque es un gran lío. Si hablamos de clones, hablamos de la cara de Tom Holland. Pero como sabemos, él no va a quedarse para siempre. Él quiere terminar. Su trilogía podría ser utilizada de otra manera, especialmente para destruir psicológicamente a Peter de otra forma. Habrá que ver, de cualquier manera, todo esto nos lleva a la vida sentimental de Peter. Claramente, con Zendaya, Marvel arruinó por completo la relación entre Peter y Mary Jane. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Ni idea. Pero no creo que el futuro de Peter se construya con esta versión de MJ, así que va a ser necesario crearle una nueva relación fuerte. Y en estos últimos años, la popularidad de Gwen Stacy ha explotado. Ya con Emma Stone, que nos hizo llorar a todos, pero sobre todo con Spider-Gwen, decían: el rumor habla de una misteriosa vecina rubia, así que veo claramente a Gwen tomando el lugar de MJ en la vida de Peter. Por último, la pregunta que todos se hacen: ¿vamos a tener un Duende Verde? Para mí, un Spider-Man sin Duende Verde es como un Superman sin Lex Luthor o un Batman sin Joker. ¿Qué error fue hacer que Norman dijera que Oscorp no existía en No Way Home? Oscorp no existe. Nunca entenderé esa decisión, pero Secret Wars podría cambiarlo todo. Sí, los Osborn tienen que entrar en el juego. Para empezar, para devolverle un círculo a Peter, él oculta su secreto. Realmente no hay un Peter Parker, pero también porque esa es la esencia del personaje. Aunque, lamentablemente, siento que van a reemplazar eso otra vez por el Duende Macabro. En los cómics aparece un nuevo duende, una versión mejorada del Duende Verde. Su portador, Roderick Kingsley, hace creer durante décadas que el hombre detrás de la máscara es Ned Leeds, sí, el que se convirtió en el MCU en el mejor amigo de Peter. Y todos recuerdan la frase No Way Home. Y te prometo que no me voy a convertir en un supervillano ni voy a intentar matarte, ¿ok? Lo cual es obviamente una referencia directa. Y conociendo a John Watts, podemos estar seguros de que soñaba con convertir a Ned en un duende. Ahora queda por ver si eso sigue en pie. Pero cuando vemos el tráiler, entendemos claramente que Ned está obsesionado con Spider-Man. Y si entonces, en lugar de matar a Gwen, la película nos mostrara la muerte de MJ y la caída de Ned, quien culpa a Spider-Man por eso, hasta convertirse en este nuevo duende, no es mi teoría favorita, pero sigue siendo posible. Otra posibilidad, una nueva... De los Sinister Six, No Way Home nos armó un Sinister Five multiversal, pero ninguna película de los Sinister Six ha logrado ver la luz. Este equipo está literalmente maldito. Fue insinuado en Amazing Spider-Man 2, abandonado tras la recepción mixta de la película, y luego desarrollado de nuevo por el director del proyecto Última Oportunidad, que acaba de estrenar película. Hago todo para hacer una gran película épica de Spider-Man. Nos confesó que su película fue finalmente cancelada tras el gran hackeo a Sony hace algunos años. En fin, queremos por fin un verdadero Sinister Six. Denos al buitre, Octopus, Kraven, Rhino, Electro y el Escorpión. No es complicado, vamos, terminemos con esto. Parece lo más probable, el relevo. Sí, Tom Holland habría firmado para 6 apariciones, pero siempre dijo que esta sería su última trilogía. Y como les decía antes, Tom Holland, ahora productor, quiere introducir a Miles Morales, un personaje que se ha vuelto extremadamente popular gracias a las películas de animación y los videojuegos. Y creo que eso va a suceder más rápido de lo que pensamos. Sony tiene que prepararse para lo que viene después. Sabemos que su licencia está sujeta a una restricción de producción regular, así que lo que venga después de Tom necesariamente pasa por Miles. Podemos imaginar una transición en Spider-Man 5 y 6, lo que no impediría que Tom regresara más adelante, como mentor, como Robert Downey Jr. en Homecoming, pero probablemente sin el traje. Les guardé lo mejor para el final. Porque incluso con una trilogía, películas... Y cuando vemos lo que Marvel está preparando para el Street Level, con solo este año de Daredevil, Born Again, temporada 2, que se enlaza con Punisher, One Last Kill y Brand New Day, se nota claramente que nos están preparando una película mashup. Después de Secret Wars, no habrá Vengadores durante mucho tiempo. Los equipos se van a multiplicar, X-Men, los Cuatro Fantásticos, posiblemente Jóvenes Vengadores y Midnight Suns. Y hay muchas posibilidades de que se forme un equipo street level para una guerra de pandillas. Se los decía, en los cómics, el Hombre Araña recluta justicieros para detener a las pandillas. Absolutamente increíble, con Daredevil, el Hombre Araña y todo su equipo enfrentándose a un Kingpin que regresa con fuerza. En fin, como pueden ver, hay muchísimas posibilidades.
Esperaremos Brand New Day, por supuesto, para ver la dirección que toman. Pero una cosa es segura, el futuro del Street Level y de El Hombre Araña es más emocionante que nunca. En lo personal, tengo muchas ganas de verlo. Si te gustó este video y me estás conociendo, analizo y teorizo todos los días sobre el universo Marvel. Así que no dudes en suscribirte para más contenido. Mientras tanto, no olvides ser curioso, ese es el secreto para ser feliz. Chao.